Bienvenidos al mundo de la historia. ¿Sabías que la famosa cantante Taylor Swift está relacionada genéticamente con la poeta estadounidense Emily Dickinson? La empresa de genealogía Ancestry.com dio a conocer que ambas descienden de un inmigrante inglés del siglo XVII que se estableció en Connecticut. A diferencia de Taylor Swift, su pariente lejana, Emily Dickinson, lleva una vida solitaria y excéntrica. Decidió nunca más salir de su casa y solamente usaba vestidos blancos. Pero al igual que la cantante, nuestra protagonista fue una figura prolífica en su campo, aunque su talento no se conocería hasta después de su muerte. No se pierdan los siguientes videos, porque después de 4 años en este formato les tengo una sorpresa. Así que síganme en las redes sociales y quédense hasta el final del video para conocer más sobre la vida de Emily Dickinson. Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, en el seno de una familia acomodada. Sus antepasados fueron parte de los primeros ingleses puritanos que emigraron masivamente a los actuales Estados Unidos, entre las décadas de 1620 y 1640, y que posteriormente se desempeñaron como jueces, congresistas y senadores del estado de Massachusetts. Los padres de Emily fueron Edward Dickinson, un reconocido abogado y político que también se desempeñó como diputado y senador, y Emily Norcross, una mujer sumamente devota que seguía las costumbres puritanas de la época. Ambos procrearon 3 hijos de nombres Austin, Emily y Lavinia, siendo esta última la hija menor. Su hermano mayor, unos meses más grande que Emily, estudiaría en la Facultad de Derecho, para seguir con la tradición familiar de trabajar en la política y desempeñar cargos públicos. El padre de Emily quería que sus hijas tuvieran una buena educación, así que ella y su hermana ingresaron a la Academia de Amherst, donde aprendieron literatura, botánica, historia, matemáticas, griego, latín y música. Emily se destacó en el piano. Quienes la conocían le elogiaban por su inteligencia, su talento musical y su buen comportamiento. Durante sus años en la academia, tuvo una experiencia que la marcó de por vida. En 1844, una de sus primas más cercanas murió de tifus, lo que le generó un trauma y un profundo temor a la muerte, sobre todo la de sus padres y hermanos. Aunque algunos de nosotros podemos temer por la muerte de uno de ellos, para Emily era un tema que siempre estaba presente en su mente y no la dejaba tranquila. En el verano de 1847, cuando tenía 16 años, comenzó a asistir a un colegio para mujeres. Ahí se destacó por sus amplios conocimientos en historia inglesa, astronomía y botánica. Sin embargo, solamente estuvo en el colegio unos cuantos meses, pues en el verano cayó enferma y su hermano fue a buscarla y llevarla de regreso a su casa. Después de recuperarse, Emily jamás regresó al colegio para estudiar de manera formal. Desde que era adolescente, se esforzó por encajar en la fe religiosa de su familia y de su comunidad, asistiendo puntualmente a misa. Pero más adelante en su vida escribiría un poema en donde refería que, aunque algunos agendaban el sábado para ir a la iglesia y estar cerca de Dios, ella prefería quedarse cómodamente en su casa. Algunos libros marcaron su vida, como los de William Shakespeare, el de Jane Eyre, de Charlotte Brontë y los del escritor Henry Longfellow, cuya vida estuvo marcada por la tragedia, de la cual ya les hablé en otro video, que si no lo han visto denle clic a la i que aparece en su pantalla. También se los dejo en la descripción de este video. Emily también guardó con cariño aquellos libros que le regalaba Benjamin Franklin Newton, un joven abogado del que se hizo muy amiga. La melancolía que la caracterizaba se hizo más presente en la década de 1850, después de que otro amigo suyo muriera repentinamente a los 25 años. Fue en esa época cuando estrechó su amistad con su cuñada, de nombre Susan Gilbert, esposa de su hermano Austin. A lo largo de su vida, Emily le escribió a Susan más de 300 cartas, considerándola su amiga y consejera. Aunque algunos sugieren que ambas sostenían una relación romántica e íntima, y hacían referencia a algunas cartas en donde se pueden leer líneas como la siguiente, y cito: «Susie, volverás a ser mía y me besarás como solías hacerlo». A mitad de 1855, Emily se hizo cargo de su madre y de la casa familiar.
pues padecía diversas enfermedades que la dejaron en cama el resto de su vida. Emily contaba con pocos amigos y gozaba de la vida hogareña, cuidando a su madre y escribiendo poemas. Entre 1858 y 1865 escribió casi 800 poemas. A finales de la década de 1850 se hizo amiga de Samuel Bowles, propietario del periódico Springfield Republican, y de su esposa Mary, con quienes intercambiaba cartas y a quienes tuvo la confianza de mostrarle sus poemas. Durante su vida se publicaron solo 10 poemas, 5 de los cuales se hicieron en ese periódico. Si te está gustando el video, puedes apoyarme dándole clic al botón de supergracias o apoyarme en mi cuenta de Patreon. Durante su vida, Emily fue más bien conocida por su pasión por la botánica y la jardinería. Incluso se encargaba voluntariamente del jardín de su casa, que a menudo era admirado y elogiado por su propia comunidad y por aquellos que paseaban por ahí. A mitad de la década de 1860, los que la conocían notaron que su comportamiento comenzaba a cambiar y pocas veces salía de su casa. Aunque pudiéramos decir que era la crisis de sus 30, Emily evitaba el contacto con las personas, se rehusaba a salir para recibir a sus visitantes y prefería hablarles a través de la puerta. Seguía en contacto con sus amigos a través de cartas, en las que seguía siendo la misma de siempre, una Emily atenta y con su característico sentido del humor que a veces caía en humor negro. Las raras ocasiones en las que salía de su casa vestía siempre de blanco. Pronto notó que su vista se deterioraba, por lo que entre 1864 y 1865 viajó a Boston para someterse a algunos tratamientos oculares que llegaron a ser muy dolorosos. Ese sería el último viaje de su vida, pues cuando regresó, pocas veces se aventuró más allá de su jardín. En los últimos 15 años de su vida, los habitantes de su comunidad nunca la volvieron a ver fuera de su propiedad. Si acaso la veían vestida de blanco, cuidando de su jardín o paseando por él, sobre todo en las tardes de verano. Algunos creen que ese aislamiento voluntario de Emily se debía más bien a que probablemente padecía agorafobia, es decir, un miedo intenso a estar en lugares abiertos, o donde quienes la sufren sienten que puede ser difícil escapar o recibir ayuda en caso de una emergencia. En junio de 1874, Emily Dickinson se enfrentó a la pérdida de su padre, quien falleció a causa de un derrame cerebral. Justo un año después, su madre también sufrió un derrame cerebral que la dejó parcialmente paralizada. La carga que recayó sobre Emily se volvió abrumadora, lo que se reflejó en una disminución en su producción poética. En medio de todas estas dificultades, encontró consuelo en su correspondencia con Otis Phillips Lord, de 65 años, algunos años más grande que ella, y juez de la Corte Suprema de Salem, que recientemente había enviudado. Ambos compartían una afinidad literaria y una gran admiración por Shakespeare, aunque hay especulaciones sobre si su relación fue más allá de una amistad platónica. Los primeros años de la década de 1880 fueron sumamente difíciles para Emily, ya que se enfrentó a la muerte de varios seres queridos. El 14 de noviembre de 1882 perdió a su madre, a quien había cuidado durante 3 décadas. Emily amaba enterarse de las travesuras de su sobrino favorito Thomas Gilbert, o el pequeño Gib como le decían de cariño, hijo de su hermano Austin y Susan. Sin embargo, en el otoño de 1883, el pequeño Gib murió de fiebre tifoidea con tan solo 8 años. Esta muerte la dejó devastada y fue ahí que comenzó a presentar problemas de salud. Luego, en 1884, se enteró de la muerte de su querido amigo Otis, agregándole más desdicha y soledad a su vida. Esas muertes la afectaron profundamente y refirió que antes de que su corazón pudiera superar una pérdida, ya había llegado otra. En el otoño de 1885, su salud comenzó a deteriorarse. Su médico de cabecera la diagnosticó con la enfermedad de Bright, que era como le llamaban en esa época la nefritis. Emily pasó varios meses postrada en cama sufriendo de fuertes dolores, acompañados de fiebre y vómitos.
Finalmente, su vida se apagó el 15 de mayo de 1886 a los 55 años y se sospecha que fue a causa de una falla renal. En su funeral, uno de sus amigos leyó uno de sus poemas favoritos de la escritora Emily Bronte. Tras su muerte, su hermana Lavinia descubrió casi 1800 poemas que Emily había dejado guardados en su habitación. Consciente del talento de su hermana, hizo todo lo posible para que los poemas fueran publicados. Lamentablemente, los derechos por la publicación de estos se vio dividida entre sus hermanos y la amante de su hermano Austin. Actualmente se considera a Emily Dickinson como una de las figuras más importantes de la literatura estadounidense, resaltando por un estilo poético único para su época. Si bien en su época se sugirió que su poesía jamás se adaptó a la del siglo XIX, a inicios del siglo siguiente se comenzó a elogiar su original estilo de escritura. Emily, sin embargo, nunca se preocupó por las opiniones externas y simplemente siguió siendo fiel a sí misma, dejando que su creatividad fluyera, aunque ésta no encajara en los estilos predominantes de su época. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan las cuentas del canal en Facebook, TikTok e Instagram. Y si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió de esta historia. Si llegaron hasta aquí, dejen algún emoji relacionado con la historia de Emily Dickinson y hasta pronto.